¿Qué onda, parceritos? Bueno, aquí su parcero trayéndoles un nuevo videito. Bueno, en este videito yo hice una encuesta a parceros de qué video les interesaría que hiciera primero, si el de cómo jugar las fases de un torneo o un video sobre Bitcoin, ya que pues es súper importante ese tema para nosotros los jugadores de póker. Y bueno, entonces, bueno, ganó la votación. Las personas que les interesó más el video de las fases de cómo jugar un torneo. Y bueno, parcero, les voy a explicar acá bajo mi experiencia, bajo lo que llevo jugando torneos de póker, eh, los cuales he jugado bastante, de varios stakes, varios niveles. Y bajo esa experiencia, pues les voy a dar unos consejos. No sé si los tomen, no los tomen. Y uno de los primeros consejos que les voy a dar antes de comenzar este video: nunca, pero nunca juegues torneos como juegas cash. Es un mundo totalmente diferente. Y el otro consejo que te doy: si eres jugador de cash, nunca juegues, si eres jugador de torneos, nunca juegues cash como juegas torneos. ¿Por qué? Porque es muy, muy diferente. Entonces, con lo que les voy a explicar van a ver por qué les digo esto, por qué el torneo se juega muy diferente, porque el torneo es otro mundo. Puede que sea la misma modalidad si jugamos Texas Hold'em, pero los torneos lleva demasiada estrategia. Y en este video pues vamos a ver cómo se aplica ese tipo de estrategia. Bueno, parceros, entonces, bueno, comencemos con el videito. Entonces por acá, bueno, les tengo, vamos a empezar. Entonces comencemos. Bueno, parceros. Entonces, vamos a hablar de las fases de un torneo, de cómo deberías jugarlo. Bajo mi experiencia, llevo jugando torneos bastantes años. Y bueno, pues es uno de mis fuertes. Y bueno, comencemos. Entonces, vamos a comenzar con la primera fase. En la primera fase, ¿qué vas a hacer cuando empieza el torneo? Cuando tienes, si es un torneo que sea Deep Stack, empiezas con 160 bebés, con 150, 120 con las bebés que empiezas. Lo primero que tienes que estar haciendo en la mesa es estudiar los rivales de tu mesa, empezar a marcarlos, empezar a reconocerlos, cuáles son recreacionales, cuáles son casineros, cuáles son maníacos, cuáles sí son regulares, cuáles son los recreacionales. Es lo primero que tienes que estar haciendo en la mesa, enfocado en estudiar los rivales y empezar a marcarlos. Es súper importante. Lo segundo es no jugar cartas marginales. En las primeras fases no es necesario que juegues demasiadas manos y te metas con manos que son marginales. En la primera fase eso no es lo importante. Lo importante, pienso que enfócate más en los rivales de tu mesa y reconocer en la mesa que estás. Lo siguiente consejo que te doy: evita botes muy grandes con manos medias. O sea, no te metas en botes muy grandes cuando no tienes una mano muy fuerte. Entonces trata de evitar esos botes, porque bueno, estamos comenzando el torneo y no quiero dejar la mitad de mi stack con una mano media. Entonces ese tipo de botes, si no tienes una buena mano y te están apostando muy fuerte, es mejor que foldes. Tener paciencia cuando estamos card dead. ¿Qué significa pues card dead? Va a llegar un momento en los torneos donde te echan cartas muy malas, y siguen y te echan y te echan. Y acá es donde juega pues la paciencia de un jugador de torneos. Entonces, pues seguir foldeando, foldeando y foldeando, y no empezar a meterse con esas manos marginales, ya que no nos llega una buena mano, una mano media, una mano premium. Bueno, entonces este tema del card, pues tenemos que tener paciencia, y más que todo en la primera fase de un torneo. Si te cambian de mesa, vas a volver a marcar y estudiar de nuevo a tus rivales. Eso es súper importante. Cuando uno lo cambian de mesa, pues te toca volver a comenzar de ceros. No llegues a una mesa nueva
jugando tus manos, agrediendo a los rivales sin saber con qué rivales te estás enfrentando. Te puedes estar enfrentando con rivales que son más agresivos que tú y vas a terminar pues metiendo todo este stack. Entonces lo primero que tienes que hacer cuando llegas otra vez a una mesa nueva, pues empezar a marcar los rivales y empezar a etiquetarlos. Esto es súper importante. Entonces en un torneo, en las primeras fases siempre te van también a estar cambiando de mesa. Entonces es muy importante eso, que tengas siempre marcado a tus rivales y estudiarlos, ¿no? No abras a más de 2.5. Pienso que en torneos máximo abriría 3 bebés. Abrir manos de más de ese sizing en torneos, pues, te diría que no es muy bueno, no es muy buena estrategia. No es como en Cash, que puedes a veces abrir una mano si quieres a 4 o a 3.5. Yo creo que en torneos el sizing estándar es 2.5. Entonces, más que todo en la primera fase, donde estamos todos los jugadores muy deep, entonces no es necesario con tus manos fuertes abrir a 5 o 6 veces, pues va a ser una muy mala estrategia. Entonces siempre trata de utilizar este tipo de sizing en un torneo y más que todo en la primera fase. Entonces pues la primera fase, si aún seguimos muy dig stack, pues digamos cuando ya los stacks de los rivales empiezan a bajar por la subida de las ciegas, porque en un torneo las ciegas empiezan a subir, entonces los stacks empiezan a volver más pequeños. Si tú aún te mantienes con un stack muy fuerte de más de 100 bebés, y los otros rivales pues los ves con un stack un poco más pequeño, pues ahí podemos ampliar un poco más nuestro rango, ya que pues tenemos más bebés y podemos ver un poquito más, ver más flops, más cantidad de flop. Pero esto pues mi consejo, hazlo pero cuando pues estás muy deep en fichas, estás muy corto, pues lo que tienes que hacer es antes no abrir demasiadas manos. Bueno, y pues prácticamente la primera fase, donde termina, donde sabes que ya estás pasando la primera fase. Esta primera fase pues termina cuando se cierra el registro, cuando ya no se escriben más jugadores o cuando no recompran más los jugadores. Entonces ya llegamos a esa fase, ya aquí ya llegaste a esa fase del torneo, ya la pasaste y pues vas a pasar a una siguiente fase, que es la fase intermedia. Listo, aquí vas a entrar en la fase donde ya vamos a la próxima, a la burbuja. Entonces si estás deep stack, entonces lo primero que tienes que hacer es evitar situaciones marginales contra grandes stacks. O sea, no te juegues cuando estás muy deep contra otros que están con un stack también muy grande, meterte en situaciones marginales, porque no pierdas tu stack en una mala mano. O sea, contra los rivales que también tienen un buen stack, pues evita esas situaciones marginales. Con ellos tienes que jugar las manos muy fuertes. Trata de no jugar cartas muy débiles contra ellos. Entonces, ellos en ese momento no son nuestro objetivo. Si eres short con menos de 20 bebés, tienes que pushar para entrar a core. O sea, si ya tienes menos de 20 bebés, estás en una fase intermedia que ya vamos próximos a la burbuja. Acá realmente la mejor estrategia que puedes hacer es empezar a pushear tus manos, porque no te va a servir de mucho en esta fase subir tus cartas, porque va a llegar un momento que la ciega va a seguir subiendo y te vas a quedar sin fichas, y prácticamente a la final vas a terminar pushando cualquier tipo de mano débil. Entonces, si ya te ves con menos de 20 bebés, estás en esta fase, si quieres pues entrar a coros prácticamente, que es el primer objetivo de un torneo, pues tienes que empezar a pushar tus manos. Bueno, si mi stack es muy cómodo para entrar a cobros, pues aquí ya debería jugar un poco más sólido. Cuando hablo cuando un stack es muy cómodo, cuando pues no eres el deep, tampoco eres el short, pero pues estás muy bien en el torneo. Entonces evitar pues meterme con manos marginales. ¿Por qué? Porque pues yo no quiero, estoy en la fase intermedia en la cual ya voy a llegar a los cobros,
y no quiero empezar a regalar ciegas. Entonces más bien opto por una estrategia un poco más sólida en ese momento del torneo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya vamos a entrar a la parte de cobros. Entonces ahí empezaría a manejar otro tipo de sizing cuando estoy con un stack más medio, abrir a 2 o a 2.2 bebés. Si estás en la media del torneo, siempre tienes que estar pendiente la media de un torneo, cuánto es la media de fichas, el promedio de todo el torneo. Si tú estás en la media, pues excelente. Entonces prefiero no desperdiciar abriendo manos a 2.5, a 3, donde me estrella con rivales más deep que me vuelvan a resubir y meterme en manos en las cuales pueda perder bastantes fichas. Entonces prefiero bajar un poco en esa etapa del torneo a cuánto voy a abrir mis manos. Listo, ya pues eres el deep, pues puedes meter más presión a tus rivales. Este consejo te lo doy y vas a ver que va a pasar mucho. Es en torneos co, o sea, torneos que tienen un bouting, tienes menos full equity y tienes que darte cuenta que cuando tienes menos full equity y por tirar a rivales, que un rival se fue all-in y pues tú tienes una mano digamos como par 10 y quieres quedarte con él para ganar el bouting, te vas all-in con una mano así. En este tipo de torneos tienes que tener en cuenta que tienes menos full equity. ¿Por qué? Porque muchos jugadores les interesan los bouting, porque pues es dinero, ya dinero que están ganando por sacarte también a ti. Entonces ese tipo de movimientos, pues en tipos de torneos te vas a dar cuenta que los rivales te van a pagar de más, y al tener menos full equity, pues ellos te pueden pagar con As X, As J, As 10, porque pues también quieren ganarse los cos. Entonces cuando juegues torneos MTTs y que sean co, mi consejo es que si quieres tratar de tirar a los rivales, tienes que tener en cuenta, como es un torneo co, que van a foldearte muy poco. Con rivales agresivos, lo mejor en esta fase del torneo es trata de controlar el bote. O sea, si subes y sabes que el rival es muy agresivo, entonces no te vuelvas agresivo con él en esta fase del torneo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a perder stack. Y si sabes que el rival es muy agresivo y también te puede volver una agresión y no tienes una muy buena mano, a no ser que si tienes una mano monstruo que sabes que pues, tienes una mano muy fuerte, entonces pues es la única manera que yo haría este tipo de agresión contra rivales que son muy agresivos. De resto, si no he conectado una muy buena mano, prefiero chequear y controlar el bote contra este tipo de rivales. Si eres el short stack, o sea que tiene un stack muy corto en la mesa, es mejor siempre el push que el trivet. O sea, nunca pues, si tienes un stack de menos de 15 17 ciegas y alguien te sube a 2 y tú le vas a subir a 6, no, eso es muy mal movimiento. Y tienes unas buenas cartas, lo mejor que puedes hacer es push. Ya pues prefiero jugarme el flip a resubir con Aska, que salga un flop X265 o un flop que no favorece nada a mi rango y el rival sea el que me agrega. Entonces prefiero ya evitar esa situación. Y pues estás en el momento de que eres el shortstop, pues te toca también empezar a pushar las manos en vez de buscar una trivet cuando no tienes un stack para estar triveteando. Bueno, y pues aquí ya entramos a la fase de la burbuja, que es otra fase del torneo. Aquí es o llegaste a otra etapa del torneo, la cual pues también tienes que empezar a entender en la etapa que estás. Si eres el deep stack, te diría que ya tienes que empezar a meter full presión a los que son short stack. ¿Por qué? Porque ellos ya quieren entrar a premios, ellos quieren entrar a ITM. Entonces es muy importante que si tú eres el big staff de la mesa, pues aquí es donde tienes que aprovechar de ganarte la mayor cantidad de ciegas contra los que pues son más vulnerables por entrar a cobros. Entonces de 10 stack
lo que tienes que empezar es ampliar mucho tu rango de open raise, ya pues meter otras manos, así ya un poco más marginales. ¿Por qué? Porque pues tienes las fichas y puedes meter la presión, que es el momento del torneo donde puedes ganar una cierta cantidad de fichas extra con manos un poco más marginales. Si eres el short stack, te diría, por consejo, por experiencia, ya estoy a cobrar, faltan 2 jugadores que salga y me llegan ases. Tengo un stack de 5 bebés, 4 bebés, o sea, soy el más short, que si sé que foldeo esta mano cobro. Sencillo, foldeala. O sea, si foldeas esa mano, ¿qué estás ganando? Vas a entrar en TM, vas a ganar dinero, pero si te vas all-in con 3 bebés, 4 bebés porque te echaron ases, créeme que ahí no te vas a ganar el torneo, nunca. No, si te doblas a 8 bebés, cuando pues el div stab debe tener 150, 180 bebés, no quiere decir que ya te vas a ganar el torneo porque te echaron ases y no los puedo foldear. O sea, llegó el momento de que tienes que foldear ases, por eso torneos es muy diferente a cash. En cash nunca vamos a foldear ases. En torneos sí, llega el momento de que prefiero cobrar que irme all-in, me paguen con cualquier cosa, me saquen y no cobro nada. Entonces, cuando estás muy short, estoy hablando de stack de 5 bebés, 6 bebés, que, bueno, 4 bebés, pero que ya está la burbuja de saque. Si te foldeas, puede pasar 1 o 2 manos, ya cobras, pues la mejor jugada que puedes hacer es foldear los ases. Comienza a manejar el time back cuando estés short. ¿Por qué? Esto es súper importante. Cuando yo estoy short, que quiero entrar a cobro, estamos en burbuja, pues ya empiezo a utilizar el time back, a demorarme un poco más. ¿Por qué? Para que en las otras mesas los jugadores empiecen a eliminar. Ya después de que estén cobros, ya me puedo relajar, ya por lo menos el torneo no fue en vano y cobramos. Entonces, también cómo puedes conseguir eso, pues empezando a manejar el time back. Si ves que pues puedes entrar a cobros con el stack que tienes, pero pues obvio sabes que es muy corto el stack que tienes, entonces empieza pues a hacer tiempo. No quiere decir que pues, estás haciendo tiempo para retrasar el juego y todo, no, pues, más de uno se va a dar cuenta pues que quieres entrar en cobros, pues, no importa. Todos los jugadores de torneo los hacemos, no todas las veces vamos a estar deep en el torneo, pues llega el momento donde pues quiero pues cobrar y pues no tengo las fichas suficientes para entrar en cobros, y veo que con el tiempo, haciendo tiempo, pues puedo llegar a entrar a este tipo de premios. No hagas limps en las ciegas de los 10 stack con manos medias. O sea, si también estás short stack o tienes un stack medio más o menos, no le limpies a los dig stack. Si ellos son muy buenos jugadores de torneos, te van a meter presión siempre te van a estar resubiendo. Siempre en el flop te van a estar atacando porque saben que quieres entrar a premios y te van a estar metiendo presión. Entonces, lo mejor que puedes hacer es foldar esas manos medias. Estamos en una etapa donde la burbuja, y los que tienen los stacks más grandes y saben jugar torneos siempre te van a meter la presión, siempre. Entonces, si empiezas a limpiar, lo que vas a terminar es quedándote con menos ciegas, y pues prácticamente si no se elimina rápido la burbuja en otras mesas, digamos, estamos a 3 a 4 jugadores ya de que se va a estallar la burbuja, entonces vas a terminar tú haciendo la burbuja. Entonces ya foldea esas manos medias, digamos, si te echaron un K10 pintado y tienes 4 bebés, 3 bebés, 5 bebés, pero puedes entrar a cobros y yo voy a limpiar esta mano que no la puedo foldear y me llegó limpia hasta el cutoff, ¿no? Pues foldeala ya, porque los 10 stack te van a meter presión y no vas a poder ver el flop, y si lo ves, cualquier tipo de flop te van a estar pusheando siempre porque sabe que tienes la presión, y si no conectaste sabes que vas a foldear. Entonces evita estas situaciones desde el principio. Y como consejo, pues apréndete esto: siempre cuando estés muy corto pero entras en ITM, será mejor siempre foldear manos fuertes que perder un all-in y no cobrar nada, que estás aquí perdiendo tiempo.
tiempo, porque los torneos prácticamente cuando entramos en cobros, la mayoría de los de MTTs estamos hablando de 2 horas y media a 3 horas que estamos invirtiendo de nuestro tiempo. Entonces te pongo un ejemplo, te echaron Jotas, estás en UTG y tienes 5 bebés. Sabes que foldeas 2 manos más, así te caigan las ciegas, cobras. Pero no, tengo Jotas, no puedo foldear esto, me quiero botar con esto porque me puedo doblar. No, acá ya, si sabes que ya foldeando ese tipo de manos, entras en ITM y cobras, entonces siempre va a ser mejor que pues enamorarse de una buena mano. Entonces eso en burbuja es súper importante. Para tu bankroll siempre va a ser importante que cobres, siempre, en cualquier lugar. Imagínate que juegas muchos torneos y de 10 torneos solo entras en ITM en uno, y de 20 torneos de vez en cuando entras en una mesa final. Entonces, pero si de 20 torneos estás siempre entrando en cobros en 15, 14, un promedio de 13, pues siempre vas a estar manteniendo tu banca. Jugaste 50 torneos, en 50 torneos entrabas en cobros en 5, el resto siempre los perdiste, pues tu banca va para abajo. Entonces siempre es importante pues entrar en ITM. Y pues este tipo de manos, pues ya tocó foldearlas ahorita, el torneo ya no fue, pero entonces con eso que cobro en ITM, pues puedo volver a jugar otro torneo, y pues siempre que entras en ITM, pues siempre vas a ganar un poco más de lo que invertiste en el torneo. Entonces evitar esa situación. Obvio, pues si sabes que vas a entrar en cobros con las fichas que tienes, si ves que no te alcanza, pues ya te toca irte all-in con Jotas y arriesgártelas el todo por el todo, entro o no entro. ¿Listo? Eso es súper importante. Bueno, pues ya cuando llegamos en ITM quiere decir que ya estamos en cobros. Aquí ya empezamos otra etapa del torneo, ya estamos en cobros, ya los jugadores ya se relajan un poco más, y pues ahorita llega la etapa donde los jugadores van a empezar o sea, los que entraron a ITM pero entraron muy borbos, se van a empezar a eliminar muy rápido. Entonces, importante cuando estás short y quieres ir all-in, ya ver el salto de premios, y puedes utilizar el timeback. Si yo ya llegué a otro salto de premios y pues estoy corto y sé que me voy a botar all-in, pues veo que si puedo hacer un poco de tiempo, pues ya es estratégico. Cada salto de premios es más dinero, entonces pues estamos ya en ITM. Si hago un poco de tiempo, veo que ya entré en el salto de premios, pues de ahí me boto all-in. Entonces eso es súper importante pues que lo apliques, porque cuando llegas a ITM, los saltos de premios así sean un poco más, porque pues en los primeros, en los puestos últimos, pues no es mucha la diferencia, pero todo suma para tu banco. Con manos fuertes polariza más tu rango cuando somos los deep staff de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú eres muy deep, acá puedes polarizar unos ases. Si alguien te subió, no está mal que hagas call. ¿Por qué? Porque pues eres muy deep, estás polarizando tu rango, pues vas a confundir al rival, y pues él nunca va a pensar que tú le estás limpiando ases, unos reyes. Entonces hay hasta jugadores que en torneos vas a encontrar que te limpian ases desde las primeras posiciones, hacen call. ¿Por qué? Porque pues están muy deeps y lo que buscan es que algún jugador caiga en ese tipo de trampas. Puede que te salga la jugada en la que quiere que caigan tus jugadores, pero entonces también con eso polarizas mucho tu rango, y por ejemplo si algún jugador resube y otro se va, pues tú los vas a coger con una mano muy fuerte. Pero este tipo de jugadas te las recomiendo más que todo cuando pues tienes un stack muy grande. Si estás corto, pues quiere irse all-in, quieres doblarte y no quieres pues jugar situaciones marginales por jugar mal haces, ¿listo? Entonces para los deep, pues sí sería muy bueno polarizar un poco el rango y no jugar tan obvio contra los rivales, porque esto puede llegar a confundirlos y puedes quitarles un buen parte de su stack. Estar siempre pendiente de lo que pasa en las otras mesas cuando nos acercamos a la FT. ¿Qué quiere decir la FT? Pues bueno, la mesa final.
¿Por qué? Porque cuando ya vas a llegar a la mesa final, la mesa final es donde están los mejores premios, donde los saltos de premios son bastante grandes de un premio al otro. Entonces, si ya quedan muy pocas mesas, pues yo puedo abrir, mirar qué está pasando en las otras mesas. Y si veo que puedo pues entrar a cobros foldeando manos marginales que de pronto iba a subir, entonces pues es importante que estés pendiente de cuando ya prácticamente vas a llegar a la mesa final. Los saltos de premios son importantes para tu bankroll, esto nunca se te olvide. O sea, siempre cuando veas ya un salto de premios, siempre utiliza la estrategia que te digo. Pues si sabes que tienes una buena mano, pero ya sabes que puedes terminar all-in y ves que el salto de premios viene, pues trata de jugar la mano haciendo tiempo o eso, porque pues todos los saltos de premios son importantes para tu banca, siempre cuando estás en ITM. Entonces siempre utiliza ese consejo, parcero. Y bueno, ya cuando llegamos a la mesa final, acá pues entras a otra fase del torneo. Entonces aquí siempre cuando llegues a la mesa final, lo primero que tienes que hacer es estar pendiente de los short stack por el valor en ICM que tiene esta parte, esta fase del torneo. ¿Por qué? Porque digamos si tú tienes un stack medio en relación a digamos 3 que están short y bueno, y otros 3 están deep, y ahí vemos otros 3 que estamos con un stack medio. Entonces acá es importante que, pues, que se eliminen los que están cortos, no que te elimines tú primero. ¿Por qué? Por el valor en ICM, por el valor el salto de premios. Entonces acá yo no quiero jugarme manos marginales cuando hay jugadores que están más cortos. Quiero jugar un poco más sólido en esta etapa del torneo por el valor que tiene el ICM. Entonces puedes adaptar una estrategia de limp si tu stack es medio, o sea que limpees en una mesa final. Puede ser una estrategia porque cuando pues tienes un stack medio y hay 3 short, entonces pues quieres ver un flop. Si te resuben mucho, pues pagas y ya, pero entonces siempre trata de controlar el bote en estas estancias del torneo cuando hay un valor en ICM y los otros jugadores están más cortos que tú. Entonces que no seas tú el que termine también siendo otro short. Entonces ahí podemos adaptar una estrategia de lead prácticamente por el valor que tiene la mesa final en ICM. Si el dig stack, si eres el dig stack, pues puedes empezar a meter full presión a los stack medios. ¿Por qué? Porque los stack medios, si tú ves que son jugadores buenos que están pendientes también de los short stack, entonces ellos no quieren ser eliminados de primeras cuando el salto de premios se lo pueden ganar únicamente esperando que, pues, que los de stack muy cortos pues salgan primero. Entonces si tú eres el dig de la mesa y tienes a algunos de stack medio, pues puedes empezar a presionarlos más, porque ellos van a tirar a foldear un poco más sus manos. Pues si te agreden, pues prácticamente tienen una mano bastante fuerte, pero ellos nunca vas a ver que nunca van a agregar al dig stack. ¿Por qué? Por el valor de ICM. Si eres el short stack, es mejor el push que el raise. Nunca, si pues ya eres el que tiene el stack más corto, abrir una mano no, es mejor pushar. O sea, tú eres el que acá quiere doblarse y quiere salir de esa parte de ser del stack más corto. Entonces mi consejo no es subir, sino siempre estar pushando. ¿Listo? Ahora pues con manos fuertes, tampoco vas a pushear con muchas manos marginales porque te van a pagar en cualquier momento y te sacan, y bueno, pues no es como muy buena estrategia. Pero si tienes una mano buena, ASK, pues no la subas. Es mejor que pushes porque eres el short stack y lo que tú buscas es doblarse para pues pelear por los mejores premios. Cuando eres el segundo en fichas, te lo digo, tu objetivo no es el dig stack. O sea, no quieras jugar más manos con el dig stack. ¿Por qué? Porque no es tu objetivo. Acá en la mesa final no es importante en este momento que le tienes que quitar las fichas ya al dig stack, no. O sea, tu objetivo ahorita son los de stack pequeños, los que tienen el stack más bajo. Ellos son tu objetivo. El dig stack lo vamos a dejar para después,
cuando tengamos manos muy fuertes. Entonces, pero él no es mi objetivo en este momento. Entonces, si el Dig de Star me sube de una buena mano, no le voy a trivetear, ¿no? Con él trata de, pues, de jugar más calmado, porque pues que puedes terminar siendo el que te saquen y perderte ese valor en ICM, que pues cómo te van a sacar de segundas cuando pues tenías por debajo tuyo todos los stacks que eran menores. Entonces, en una mesa final nunca el objetivo va a ser el dig stack, sino los stacks más cortos. Y bueno, si eres el dig stack, como siempre en todas las fases del torneo, pues siempre vamos a empezar a ampliar un poco más nuestro rango y pues vamos a meter un poco más de presión a los demás stacks. Y por último, hay muchas páginas, creo que la mayoría tienen para pactar un acuerdo cuando pues, pueden quedar 3 jugadores y sabemos que los rivales son muy competentes y tenemos casi la misma cantidad de fichas, o sea, pues llegamos acá y quedamos 3 jugadores y estamos muy balanceados en stack. Hay opciones que tiene las páginas como PokéStar que dicen que si pueden pactar un acuerdo y pues, si entre todos llegan a un acuerdo, pues se pueden repartir ya el premio. Listo. Pero en el caso de que pues tú estás muy deep y los otros jugadores pues tienen muy poco, pues yo ya me lo juego ya a ganarme. Entonces por esa parte pues es muy obvio que puedes ganarte el torneo. Y ya por último, pues cuando llegamos a la parte de Heads-Up, o sea que ya pues eliminó el tercer jugador, quedamos mano a mano, pues aquí ya tienes que empezar a establecer una estrategia, porque bueno, vamos al premio más gordo, que es el primer puesto. Entonces aquí vamos a empezar a jugar un 70% de nuestro rango. ¿Por qué? Porque pues estamos mano a mano, aquí los rangos van a ampliar mucho, no vamos a empezar a jugar roca, porque no es una estrategia jugar roca o Heads-Up. Entonces aquí tienes que también empezar a ampliar tu rango a más de un 70%. Otra estrategia que te aconsejo, opta por una estrategia muy polarizada. O sea, así como puedes subir una mano muy fuerte, puedes subir una mano muy marginal, una mano media, y también puedes trivetar este tipo de manos. Entonces empieza a polarizar y no ser muy obvio ante tu rival. Si eres el short del Heads-Up, te diría tienes que ser más agresivo, o sea, tienes que estar, si te suben, tienes buena mano, es empezar a pushear, empezar a presionar, empezar a trivetear más. ¿Por qué? Porque pues si vas a ser más pasivo contra el Dig Stack, pues vas a terminar metiendo todas las fichas más rápido. Pero si eres más agresivo, pues le vas a mostrar a tu rival que pues no le va a quedar tan fácil quitarte las fichas. Bueno, pues obvio, pues tienes que también saber elegir en qué momento ser agresivo. Y bueno, cuando llegas a un Heads-Up, esto, tener mucha paciencia y no caer en el tilt. Si no te empiezan a salir las cosas, hay jugadores que botan un Heads-Up porque no tienen la paciencia, ya llevan media hora y nada, que suben, bajan, suben, bajan. Aquí gana el que tiene más paciencia, pero el que tiene más paciencia y no cae en tilt es el que va a tener más ventaja de ganarse el Heads-Up. Pero si tú subes y bajas y no ves que como que no puedes, eso, tienes que tener paciencia, parcero, y llegar a la mano donde puedas doblarte o puedas ya pasar a hacer el chip del Heads-Up. Bueno, y otra de las cosas, siempre cuando empiezo el Heads-Up, pues empiezo a estudiar al rival y encontrar como sus debilidades, qué es lo que está subiendo, cuando le resubo, cuando le hace call, si cada vez que le resubo foldea. Empezar a encontrar las debilidades del rival mientras a medida que vas jugando el Heads-Up es súper importante. Y por último, pienso que las Sweet Connector son manos muy importantes en un Heads-Up. Son manos que pues, yo me he ganado la mayoría de torneos. Es con este tipo de manos. Me echaron un 4-5 de corazones, el rival me subió y bueno, yo pagué y cayó un flop bastante bueno que puedo ver que el rival conectó el as, pero tengo proyectos de color, proyectos de escalera. Este tipo de manos son excelentes para pues ir all in, jugarse el torneo y pues tratar de quitarle
la mayor cantidad de fichas a los jugadores con este tipo de manos, porque la mayoría de veces van a ser muy buenas para conectar tus manos, tus proyectos al final. Bueno, entonces, parcerito, espero pues te haya gustado la información. Esto es a base de mi experiencia, de los torneos que he jugado, los torneos que he ganado cuando estaba en GESAP, después de un torneo larguísimo, cómo empezar a jugarlo, porque he jugado hasta GESAPs que hemos durado prácticamente casi una hora, pero pues acá gana el que tenga más paciencia y no caiga en ese tilde que bueno, ya me desesperé, ya pues bueno, ganes, no pude, no, pues es donde está el premio más gordo, entonces acá es donde tenemos que tener más paciencia. Listo, parceros, entonces les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.